Buenas, mi nombre es David Freitas y hoy le voy a exponer acerca de las bases de datos. En la siguiente tabla de contenido apreciarán los temas y conceptos que se darán a exponer. Definición. ¿Qué es una base de datos? La base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto, es decir, una fuente central de datos diseñada para que sea compartida por muchos usuarios para una. Se persigue lo siguiente: la integridad de datos, la disponibilidad de datos, la actualización y recuperación eficiente y recuperación de información para un propósito. Como podrán ver en estas imágenes, explica sobre cómo funciona o la manera de que trabaja una base de datos. Aquí hay datos de capacitación de empleados, datos personales de empleados, datos sobre salario de los empleados, o sea, cualquier tipo de datos aquí contenido en un conjunto que pertenece al contexto, y eso es lo que se denomina la base de datos. Sistema de congestión. Un sistema de gestor de una base de datos o SGBD es un conjunto de programas que permiten el almacenamiento, modificación y extracción de la información en una base de datos. Los usuarios pueden acceder a la información usando herramientas específicas de consulta y de generación de informes, o bien mediante la aplicación al efecto. Estos sistemas también proporcionan métodos para mantener la integridad de los datos, para administrar el acceso de los usuarios de la base de datos en variados formatos. Generalmente se accede a los datos mediante lenguajes de consulta, lenguajes de alto nivel que simplifican la tarea de construir las aplicaciones. También se simplifican las consultas y las presentaciones de la información. Esto se estructura con los siguientes componentes: el motor de base de datos, que acepta peticiones lógicas de los otros usuarios del subsistema SGBD, el subsistema de definición de datos, que ayuda a crear y a mantener el diccionario de datos y define la estructura del fichero que soporta la base de datos, el subsistema de manipulación de datos, que ayuda al usuario a añadir, cambiar y borrar la información de la base de datos, y la consulta para extraer la información, el subsistema general de las aplicaciones, que contiene utilidades para ayudar a los usuarios en el desarrollo de las aplicaciones, y por último el subsistema de la administración, que ayuda a gestionar la base de datos ofreciendo funcionalidad como almacenamiento y recuperación. Como podrán ver aquí en las imágenes, así es que se estructura o como está representado el sistema de gestión, que son prácticamente los usuarios que están conectados a la web y donde almacena la información que envían los usuarios o que se gestiona está aquí en lo que es el sistema gestor dentro de la base de datos. Disculpe. Estas son algunas de sistemas gestores y programas de base de datos de mayor influencia, como Oracle y SQL Service. Aquí también se pueden ver como las personas que registran sus datos personales de ventas y contabilidad pasan por el SGBD o el sistema gestor, y esto conlleva a la base de datos donde almacena esa información. Personas en el entorno. Los distintos tipos de usuarios de una base de datos pueden clasificarse en usuarios informáticos y usuarios finales. Los usuarios informáticos tienen a su cargo las tareas de creación y mantenimiento de la base de datos, así como los usuarios finales. Entre ellos se puede distinguir a los diseñadores, que tienen la responsabilidad de identificar los datos que
han de estar contenidos en la base de datos, así como determinar las estructuras más apropiadas para conseguir satisfacer las necesidades de los usuarios. B. Administradores. Su misión es la vigilancia y gestión de datos. También tendrá a su cargo la gestión de otros recursos distintos de los datos, como pueden ser el SGBD y otras herramientas relacionadas con el mismo. C. Analista y programadores. Tienen a su cargo el análisis y la programación de las tareas que no pueden ser llevadas a cabo por los usuarios finales. Por otro lado se encuentran los usuarios finales, que son aquellos que tienen que acceder a los datos porque necesitan para llevar a cabo cualquier actividad el uso. De ellos existen también distintas clases de usuarios finales. A. Los habituales. Suelen hacer consultas y actualizaciones en la base de datos como parte de su trabajo principal. Y B. Los esporádicos, que es el mismo tipo de usuario que la, solo que ellos no lo utilizan habitualmente porque la actividad no lo exige. Como podrán ver aquí están los tipos analistas, los tipos administradores y los diseñadores. Y estos son los habituales, los comunes y corrientes. Historia de los sistemas. Se dice que los sistemas de la base de datos tienen sus raíces en el proyecto estadounidense, de que se trataba al mandar al hombre en la luna a los años 60. El proyecto Apolo en aquella época no había ningún sistema que permitiera gestionar la inmensa cantidad de información, por lo que requería la primera empresa encargada de ese proyecto, la NAA. Desarrolló una aplicación denominada WAM, que estaba basada en el concepto de que varias pequeñas piezas se unen para formar una pieza más grande, así como sucesivamente hasta que al final el producto termina en ensamblado. Esta estructura, que tiene forma de un árbol, es la que se denomina una estructura jerárquica. A mediados de los 60, IBM se unió a NAA para desarrollar WAM, en lo que después fue IMS. El motivo por el cual IBM registró IMS al manejo de la jerarquía de registros fue el permitir el uso de dispositivos de almacenamiento en serie, más exactamente las cintas magnéticas, ya que era un requisito del mercado por aquella época. Luego, en 1970, Cott, de los laboratorios de investigación de IBM, escribió un artículo presentando el modelo relacional. Entonces comenzaron a desarrollar muchos sistemas relacionales, apareciendo los primeros a finales de los 60 y a principios de los 80. Uno de los primeros es el System R de IBM, que se desarrolló para probar la funcionalidad del modelo relacional, proporcionando una implementación de estructuras de datos y operaciones. Esto condujo a dos grandes desarrollos: el desarrollo de lenguajes de consultas estructurados denominado SQL y la producción de varios SGBD relacionales durante los años 80. Hoy en día existen cientos de SGBD relacionales, por lo tanto, para los microordenadores como para los multiusuarios, aunque no son muchos, no son completamente fieles a este modelo relacional. Es decir, que actualmente los multiusuarios y los microordenadores no se suelen guiar por ese modelo. Esto conllevó a la última década, que durante el impacto de los avances de la tecnología y de las comunicaciones ha sido muy importante esto, ya que han contribuido varias empresas en una mayor distribución de gestión automática de información, en contraste con la filosofía centralizadora predominante en la tecnología, que inicia de la base de datos. Como podrán ver aquí, este personaje se llama Cott, que fue el fundador de Oracle y fue el que dio a permitir los sistemas SQL. Gracias a estos sistemas SQL, Microsoft pudo implementarlos en varias aplicaciones como la que vimos en la
diapositiva anterior de Microsoft SQL, que fue basado también en Microsoft Access y Excel, que permitían este proceso de almacenación de datos, lo que conllevó al Microsoft Visual Basic, que es últimamente el programa como tal que relaciona la base de datos en su almacenamiento. Ventajas y desventajas. Las ventajas por la integración de datos. El control sobre la redundancia de datos. Los sistemas de ficheros almacenan varias copias de los mismos datos en ficheros distintos. La consistencia de datos. Eliminando o controlando la redundancia de datos se reduce en una gran cantidad el riesgo de que haya menos inconsistencia. Más información sobre las mismas cantidades de datos. Al estar todos los datos integrados se puede extraer la información adicional sobre los mismos campos. Compartición de datos. En los sistemas de ficheros, los ficheros pertenecen a las personas o a los departamentos que lo utilizan. Por último, el mantenimiento de estándares. Gracias a la integración es más fácil respetar los estándares necesarios, tanto los establecidos a nivel de empresa como los nacionales e internacionales. Ventaja por la existencia de SGBD. Mejora en la integridad de datos. La integridad de la base de datos se refiere a la validez de datos almacenados. Mejora en la seguridad. La seguridad de la base, la protección de la base de datos frente a los usuarios no autorizados. Mejora en la accesibilidad a los datos. Mejora en la accesibilidad de los datos, ya que muchos SGBD proporcionan lenguajes de consulta o generadores de informe que permiten al usuario hacer cualquier tipo de consulta. Mejora en la accesibilidad de datos. Son consultas sobre los datos sin que sea necesario que un programador escriba una aplicación que realiza tal tarea. Mejora en la productividad. El SGBD proporciona muchas de las funciones estándares en el programador necesitan escribir en un sistema de ficheros. Mejora en el mantenimiento gracias a la independencia de datos. En los sistemas ficheros, las descripciones de los datos se encuentran inmersas en los programas de aplicaciones que lo manejan. Usuarios que pueden acceder simultáneamente al mismo fichero. Mejora de los servicios de copia de seguridad y recuperación ante fallos. Muchos sistemas de ficheros dejan que el usuario, quien proporciona las medidas necesarias para proteger los datos ante los fallos en el sistema o en las aplicaciones. Desventaja de los sistemas de la base de datos. Complejidad. Los SGBD son conjuntos de programas muy complejos con una gran funcionalidad. Tamaño. Los SGBD son programas complejos y muy extensos que requieren una gran cantidad de espacio en el disco y de memoria para trabajar de forma eficiente. Tercero, coste de SGBD. El coste de SGBD varía dependiendo del entorno y la funcionalidad que ofrece. Coste de equipamiento adicional. Tanto el SGBD como la propia base de datos puede hacer que sea necesario adquirir. En algunas ocasiones el coste del SGBD y el coste del equipo informático que sea necesario para adquirir su buen funcionamiento. Prestaciones. Un sistema de ficheros está escrito para una aplicación específica, por lo que sus presentaciones suelen ser muy buenas. Vulnerable a los fallos. El hecho de que el sistema sea más vulnerable ante los fallos que puedan producirse.
Básicamente las desventajas se resumen en el coste económico, ya que el tamaño se puede solucionar en otra nueva implementación de un sistema SGBD o sistema gestor. Bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Aquí están las referencias y gracias.